todo el mundo, ya nos podemos ir, ya estamos aquí, estamos listos para empezar nuestro seminario. Vamos a ir dejando unos minutillos para que os terminéis todos de conectar. Bienvenidos, un placer teneros aquí en nuestra mesa redonda de neurociencias que vamos a hablar, bueno, nos van a contar sus experiencias nuestros ponentes. Se va conectando todo el mundo. Así que os dejo unos minutillos. Bueno, muchas gracias a todos los que os estáis conectando por estar aquí. A ver si esperemos que disfrutéis de esta mesa redonda, de vuestra charla. Podéis usar el chat. María Jesús, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a los que os conectáis desde España, desde Europa, y buenos días a los que os estáis conectando desde Argentina, por ejemplo, como nos escribe Susana. Así que hola a todo el mundo. Buenos días, buenas tardes. Un placer que os vayáis conectando. Ahora en unos minutillos empezamos, mientras todo el mundo se conecta a esta mesa redonda con nuestros ponentes. Podéis usar el chat, como ya estáis haciendo muchos. Buenas tardes, desde tardes ya sé que es desde España y buenos días, este es desde América. También vais a tener un chat de preguntas y respuestas. Ese le podéis usar pues, para cualquier pregunta que tengáis durante el seminario. La podéis escribir ahí y luego nos las pasarán para que no se os quede nada en el tintero. Aprovechad esta oportunidad que tenéis aquí a los ponentes para aprender un montón sobre la nueva tecnología, cómo usarla y usarla correctamente, sobre todo en ámbitos como neurociencia. Perfecto, os veo. Muchas gracias por escribir al chat. Da gusto también ver que hay participación al otro lado. Ya tenemos bastantes asistentes. Así que bueno, voy a empezar por presentarme. Mi nombre es Marta. Yo, bueno, soy químico, soy doctora en biomedicina y desde joven pues os voy a presentar a nuestros ponentes para la sesión de hoy de cómo enseñar neurociencias en el siglo XXI, que no siempre pues nos ajustamos al siglo al que pertenecemos. Voy a comenzar con Marta Pereira, que es profesora ayudante doctor en el Departamento de Biología Molecular de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid. Lidera el grupo de investigación Biología de las células madre en neurociencia translacional en la unidad de neuropatología molecular del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Hola Marta, ¿cómo Hola estás? Marta, muy bien, muchas gracias. Lo buena abunda, que no se diga por nombres. Sí. Bueno, un placer tenerte aquí. Muchas Muchas gracias. gracias. A continuación, pues tenemos a Ramón Cladellas, profesor agregado de la Universidad Autónoma de Barcelona y director del Departamento de Psicología Básica Evolutiva y de la Educación desde septiembre de 2020. Sus líneas de investigación actuales son sistemas de evaluación orientadas al aprendizaje, uso de las nuevas tecnologías en la docencia, el PowerPoint, orientación vocacional y autoconocimiento. Buenas tardes, Ramón, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bien. Un placer estar aquí con todos vosotros. El placer es nuestro, muchas gracias por asistir. A continuación, os voy a presentar a Antoni Sanz, profesor agregado del Departamento de Psicología Básica, Evolutiva y de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, es miembro del Grupo de Investigación en Estrés y Salud y del Instituto de Investigación del Deporte. Imparte docencia en asignaturas de Psicología Básica y Psicología de la Salud de grado y de máster, así como coordina el doctorado de Psicología de la Salud y el Deporte. Hola, Antoni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marta? Gracias por haberme invitado a este webinario y saludos desde Barcelona. Un placer tenerte aquí, muchas gracias. Y ya, por último, pero no menos importante, por supuesto, Cristina Ulecia es graduada en biotecnología por la Universidad de Pablo de Olavide, Sevilla, y tras 2 estancias internacionales realizó el máster de
Neurociencia de la Universidad Complutense de Madrid, donde continuó sus estudios de doctorado en el campo de la psiquiatría translacional. Actualmente es investigadora postdoctoral en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Buenas tardes, Cristina. Hola, buenas tardes. Muchas gracias también por invitarme y saludos a todos desde Madrid también. Un placer teneros a todos. Además, cada uno estamos desde un punto, que es lo bueno de la nueva tecnología, que podemos disfrutar todos. Así que bueno, hoy les hemos reunido aquí para que compartan sus experiencias en la enseñanza, en el aprendizaje también de neurociencias. En esta disciplina científica, bueno, pues estudian aspectos del sistema nervioso, estructura, la función, que sería neuroanatomía, ¿no? El desarrollo, bioquímica, farmacología y patología, que sería más pues neurociencia celular y molecular, y también las bases biológicas de la condición y la conducta. Entonces, pues Ramón y Anthony nos van a dar una visión, yo creo, un poquito más de los procesos biológicos básicos. Para los que no estéis familiarizados con la terminología científica, básico no de simple, no de fácil, sino básico versus clínico, ¿vale? Sería más la percepción, atención, memoria, lenguaje, cognición. Y luego Marta y Cristina pues nos podrán dar su punto de vista, a lo mejor más desde el punto de vista celular y molecular. Entonces, bueno, pues desde mi propia experiencia, yo como os he comentado, soy químico, entonces, bueno, pues he vivido también cómo las tecnologías nos han ofrecido recursos para estudiar el sistema nervioso, porque, bueno, cuando yo comencé, además de ser estudiante a distancia, pues estaba con mis apuntes en papel y me costaba bastante entender la anatomía del cerebro, sobre todo los potenciales de acción. La verdad es que me trajeron un poquito frita. Así que ahora me he dado cuenta que cuando tengo que explicarlo, pues la verdad tenemos unos recursos, tenemos vídeos, tenemos GIFs que ayudan a entender estas funciones, bueno, pues de manera mucho más rápida y más fácil. De hecho, os voy a poner un vídeo que me hubiese encantado tener mientras estudiaba. Voy a compartiros mi pantalla y nada, es un vídeo de 1 minuto y medio para que veáis cómo la nueva tecnología nos puede ayudar con temas que, bueno, pues a mí personalmente me trajeron un poco de cabeza. Voy a hacerlo grande. Aquí lo tenéis. El potencial de acción, un cambio específico de carga a través de la membrana de la célula, es la manera primaria en que las señales eléctricas se propagan en el sistema nervioso. Las neuronas suelen tener un potencial de reposo de cerca de 70 milivoltios negativos. Cuando reciben una señal, tal como los neurotransmisores, su potencial de membrana se puede hiperpolarizar, disminuir o bien depolarizar, aumentar. Cuando una neurona es depolarizada a su potencial límite, el punto donde se activa un potencial de acción, se abren canales de sodio abiertos por voltaje. Debido a la actividad de la bomba de sodio-potasio, hay una mayor concentración de los iones de sodio en el exterior de las neuronas y una mayor concentración de iones potasio en el interior. Por tanto, cuando los canales de sodio se abren, el sodio entra deprisa, por su gradiente. La afluencia de carga positiva incrementa rápidamente el potencial de la membrana en alrededor de más 40 milivoltios, el punto más alto del potencial de acción. Los canales de sodio luego se desactivan, evitando que entre más sodio. Además, los canales de sodio abiertos por voltaje ahora se abren, permitiendo al potasio desembocar hacia su gradiente y reduciendo el potencial de la membrana. La membrana se hiperpolariza brevemente, lo que se denomina periodo refractario, y reduce enormemente la oportunidad de que ocurra un nuevo potencial de acción hasta que el potencial de reposo sea restaurado. En los axones mielinizados, el potencial de acción se regenera en cada nodo de Ranvier, permitiendo que la señal se transmita de forma estable y rápida por largas distancias. Bueno, pues habéis visto un vídeo fácil, sencillo, pero mis apuntes fueron un poco más liosos. Pero bueno, por eso me gustaría hoy os reunido aquí porque me gustaría saber cómo ha cambiado la educación en neurociencias pues desde que empezasteis, tanto a aprender como empezasteis a enseñar. Bueno, yo creo que ha cambiado muchísimo, la verdad, de nuestra época en la que era todo papel y transparencia, así tenías que generar tu visión de algo abstracto de lo que te hablaban, a hoy en día que puedes realmente verlo. El cambio es enorme y se facilita muchísimo el aprendizaje. Creo que una de las cosas interesantes al respecto es que el hecho de que sea más sencillo, quizá con todas estas herramientas, entender la materia debería darnos pie
a poder profundizar más en ciertos conceptos. Entonces yo creo que eso sí que es una oportunidad a explotar, ¿no? Que ya que se facilita un poco entender las cosas, ¿no? Pues intentar ir un pasito más allá, ¿no? Es un arma de doble filo en este sentido, que la carga puede aumentar en vez de En vosotros, disminuir. ¿no? En los docentes. Sí, también de alguna manera podrían el alumnado, porque en el momento en el que entiende la materia fácil, pues enseguida puedes aportar más, que siempre es enriquecedor. Y yo siempre lo digo, el saber no ocupa lugar, lo que ocupa es tiempo. Me Y encanta. yo estaría de acuerdo, pero creo que lo que no podemos olvidar es que lo que tiene que pretender básicamente un docente es que aprendan los alumnos. Y creo que estamos con el uso de la tecnología y de los vídeos, estamos más centrados en la enseñanza y enseñar. Por ejemplo, yo ahora puedo enseñar un papel, pero esto es por sí solo no genera aprendizaje. El aprendizaje es mucho más complejo que la enseñanza en sí. Y creo que los vídeos, si van acompañados o suponen un soporte para el docente, está muy bien. Ahora bien, sustituir la tecnología pensando que por sí solo la tecnología provoca el aprendizaje, creo que es un grave error y que se está, por lo que sé, por la experiencia que tengo, se está cayendo en demasiado en la práctica banal o de validez aparente de pensar que todo lo que es high technology o que es tecnología por sí solo ya genera el aprendizaje, ¿no? Insisto, la tecnología bien usada y sobre todo que el docente sepa para qué la use, muy bien, pero un abuso de la tecnología puede ser incluso perjudicial. Sí, o sea, el uso y el abuso no es lo mismo. La tecnología está ahí, pero hay que saber sacarle provecho. Correcto. Estoy de acuerdo con lo que dice Ramón y os quería compartir más que mi experiencia, mi trayectoria de experiencia, porque yo empecé a impartir docencia en el grado en psicología en el año 1992. Y claro, las cosas han cambiado mucho. Entonces, os quería explicar mi experiencia en lo que hace referencia estrictamente a las prácticas de laboratorio. Y hay un efecto clarísimo, que es que a mí ahora me duele mucho menos la espalda que en aquella época. Y os explico, es que en aquella época, 1992, teníamos la suerte de ser modernísimos y de tener a disposición unos aparatos de electrofisiología humana que yo mismo tenía que transportar a un aula que no estaba especializada, que pesaban 8 kilos, que tenían, que por tanto, imaginaos, teníamos 4 grupos, por tanto eran 32 kilos que yo tenía que llevar, menos mal, en aquella época estaba fuerte, al aula, una aula poco especializada que no estaba preparada para ello, y los estudiantes, a duras penas, tenían un pequeño display de color rojo y conforme con una cierta periodicidad, cada 10-15 segundos, tenían que coger un papel, apuntar el valor que había ahí, que podía desaparecer, y después hacer un procesamiento a mano, hacer las gráficas completamente manuales. Claro, ahora mismo estamos en una época en la que los aparatos que tenemos en el laboratorio, que además es un laboratorio especializado con paredes insonorizadas a prueba de electromagnetismo y no sé cuántas cosas, pesan unas decenas a centenares de gramos, están vinculadas a un ordenador que captura automáticamente los datos con una frecuencia de 1000 veces por segundo, que te hace las gráficas de forma automática, que tienes unos protocolos, unos algoritmos que hacen un procesamiento de los datos absolutamente automático, que los estudiantes pasan los datos a un formulario que es colaborativo. Bueno, es decir, ha habido una transformación radical. Y en este caso concreto, las prácticas de laboratorio, que por definición se tienen que hacer con aparatajes, bienvenida sea, y cuanta más tecnología mejor, porque eso facilita y simplifica las cosas. Otra cosa diferente es lo que estaba, y estoy completamente de acuerdo, diciendo Ramón, que desde una perspectiva más allá de lo que son las prácticas de laboratorio en un contexto de docencia en el ámbito de las neurociencias, es decir, una cosa que nos ha pasado a todos, es que se han producido una serie de revoluciones muy significativas. Yo empecé con el paradigma de la tiza y la pizarra, después pasamos al paradigma de la diapositiva o la transparencia, que yo no sé si alguien se recuerda del aparato de las transparencias, yo Claro que sí. utilizar. Los que tenemos una edad, sí. Lo siguiente fue el paradigma del PowerPoint y el proyector, y ahora ya estamos en el PowerPoint más el proyector más el Teams, que nos permite hacer la docencia bimodal. Entonces, ojo con el coste que tiene para nosotros, en la línea que decía Marta Pereira, del aprendizaje, no solo de los conocimientos que después tenemos que transmitir a los estudiantes y las competencias que les tenemos que proporcionar, sino con el coste que tiene para nosotros prepararnos tecnológicamente para eso, y sobre todo que al final
no acabe pasando lo que en publicidad se llama un vampiro, que es que la tecnología no se acabe comiendo el contenido. Sí, como el abuso que usábamos antes y que al final, si vosotros tampoco tenéis tiempo para formaros y para estar al día, de nada sirve tener la tecnología. Si para vosotros vas a poner un gasto de tiempo. Yo diría ahí, desde el punto de vista, diría dos cosas. Una sería que efectivamente supone una inversión en cuanto a aprender nuevas tecnologías, metodología, lo que sea, pero es cierto que una vez invierto ese tiempo en hacer ese recurso virtual o hacer una presentación, es verdad que puedo ir actualizándola cada año, pero me puede servir a la larga porque esa presentación está hecha. Pero desde el punto de vista del estudiantado quería recoger un poco lo que habéis dicho, y es que es cierto que el otro día, por ejemplo, hace 2 meses, asistí precisamente a un seminario de la doctora Pereira, que fue brillante, por cierto, y vi cómo yo iba simplemente de oyente porque me interesa su tema, y vi a los estudiantes que a mí me llamó mucho la atención porque yo estudié biotecnología, pero yo al principio cogía los apuntes a mano, luego a mitad de la carrera ya empecé a pasar al ordenador directamente. Pero yo veía cómo ellos eran capaces, primero, porque ya la universidad parece que exige que el temario esté antes de el docente dar la clase, que ellos tenían los apuntes que ella misma, las diapositivas que ella misma estaba proyectando, ellos al lado su hoja de Word o para un redactor de texto, y a la vez que ella iba dando sus explicaciones, ellos introducían las imágenes de las diapositivas, las explicaciones que ella daba y los comentarios, incluso recursos online que ellos mismos buscaban en internet, algo que ella no, a lo mejor pasaba por alto, incluso lo metían. Yo creo que esa capacidad del estudiante, yo como estudiante, me quedé maravillada porque es que la capacidad de escucharla, buscar en internet y encima que el apunte te quede bonito, porque yo he sido también mucho de estética, que encima te quede bonito, presentable para imprimir y tú ya en tu casa tener que estudiarlo, yo creo que en cuanto al estudiante, ese avance de la tecnología es muy positivo, porque te reduce mucho el tiempo de biblioteca, de buscar en las fuentes bibliográficas, en fin, creo que en cuanto a este aspecto es bastante positivo el avance que hemos tenido. Y también una habilidad, ¿eh? Sí, claro. Y perdona, porque los recursos cerebrales son limitados y estar escuchando, estar dibujando y estar buscando Es una locura. Yo maravillada, es que era para ponerle una estatua a esa señora. Yo maravillada. Y no era una ni dos, eran todas las que me rodeaban, entonces... A raíz de lo que comentabas, Cristina, a ver, yo estoy de acuerdo que obviamente el PowerPoint puede ayudar, ¿no? Pero también muchas veces lo peor que puede pasar es que, sobre todo cuando un docente es joven, es novel, es novato, pues lo peor que le puede pasar es que alguien le traspase su PowerPoint. Bueno, Es decir, en todo caso, uno tiene que elaborar su propio PowerPoint porque sabe lo que va a impartir, lo que va a decir. Lo peor que puede pasar es que alguien te lo traspase y tú te tengas que limitar a recitar única y exclusivamente este PowerPoint, ¿no? Lo digo porque todos lo hemos hecho como pensando que hacemos un favor y muchas veces lo que estamos provocando es el efecto contrario, ¿no? De que les estamos originando un problema porque se tienen que centrar o encasillar con aquello que está plasmado en este PowerPoint, ¿no? Eso sí que ahí sí le doy la razón. Además, yo, por ejemplo, que terminé la tesis recientemente, solo podía dar clases prácticas, por ejemplo. Pues a mí me dieron mi PowerPoint, yo me lo tuve que estudiar y yo tenía que dar eso, porque yo soy estudiante en prácticas y tenía que dar eso, ¿no? Pero ya cuando ya eres pues ayudante, doctor, lo que sea, ya otra figura ya de profesor de la universidad, entiendo que tienes que hacer tu propio camino, expresar el contenido de la forma que tú quieres y evidentemente también incorporar las herramientas o los recursos también adaptados a tu personalidad y a tu forma de ver la docencia y la asignatura que estás impartiendo, claro. Yo creo que es muy importante porque al final cada persona tiene su estrategia de enseñanza y lo que a ti te vale o como otra persona se expresa, a la de al lado no tiene ni por qué. Y necesitamos otro apoyo o otras herramientas que utilizar. Sí, incluso cuando trabajas con varios grupos de estudiantes de la misma asignatura, cada grupo es diferente y lo que funciona para uno no necesariamente va a funcionar también para otro. Entonces las variables empiezan a multiplicar. Creo que sí que es importante que el diseño efectivamente no sea, digamos, de un PowerPoint genérico prestado,
sino que lo adaptes a la forma en la que tú lo entiendes y eres capaz de explicarlo de la manera más didáctica posible, porque utilizando el discurso de otro es imposible. Además, sientes como que no fluye, que estás incómodo porque las ideas no las expresas con la claridad o de la manera que te gustaría hacerlo, ¿no? Con lo cual la adaptación siempre a uno mismo, en el caso del profesor, y a el grupo de estudiantes, que solo vas viendo un poquito sobre la marcha, pues siempre es clave. Desde luego. En el chat veo que nos preguntan, Ivanka desde Chile, sobre cómo podemos fomentar el comportamiento de los alumnos, tal y como dices, Cristina. Ellos han actualizado con las tecnologías, pero quieren saber cómo fomentar que los alumnos tomen estas herramientas y luego las utilicen. Bueno, una pregunta muy interesante, porque además yo también os iba a preguntar cómo las herramientas, o si las herramientas os involucran más a estas nuevas generaciones. Yo creo que también depende mucho de la asignatura, porque también lo que dice Marta, también el contenido me tiene que permitir o no. Este ejemplo que he puesto también depende mucho de la persona, de la capacidad de la persona que sea capaz de combinar las dos cosas y los dos recursos, de estar escuchando, de tomar apuntes y demás. Entonces yo también creo que lo importante sobre todo es hacerlo en función a cómo uno le venga bien. Es justo lo que tú decías, porque hay personas que incluso graban la clase, que yo no sé si eso se permite, si se puede o no, porque es tema controversial, pero lo hacen, después lo pasan en su casa. En fin, yo creo que es que la pregunta no sé si también va por la vía de la motivación del estudiantado, de cómo hacer que esté más involucrado en la asignatura, y creo que ese tema es bastante complejo desde mi punto de vista. Creo que Porque hay un elemento que tiene que ver con la involucración de los estudiantes, y es la novedad y la capacidad que tengas de resistir a la obsolescencia de los materiales. Y ahora voy a hacer un contraste entre el paradigma de recursos que teníamos hace 20 o 25 años con el que tenemos ahora. Y es que el recurso fundamental que tenías para respaldar tu docencia hace 20, 25 años era el manual de la asignatura, que era un documento que una vez estaba escrito quedaba allí fosilizado, que no se podía modificar. Y eso contrasta mucho con todos los recursos digitales que tenemos ahora, que tenemos la posibilidad casi en tiempo real de editarlos. Es cierto que en función de la naturaleza de las reglas que hayan dentro de un equipo docente, habrá más resistencias o menos a modificar lo que, por ejemplo, contenga un PowerPoint, pero esa tecnología potencialmente te permite que en cuestión de minutos, digamos de una vez, he detectado, se me ha ocurrido una idea 5 minutos antes de ir a clase y la he expresado en el PowerPoint. Eso en el manual no lo puedo hacer. Y ese PowerPoint es el elemento básico que utilizan mis estudiantes para el aprendizaje, para apoyar el aprendizaje más allá del aula. Pero sí lo puedes hacer de forma verbal. Es decir, la parte negativa es que si lo tienes en un PowerPoint te encasillas mucho con lo que está plasmado en el PowerPoint. Insisto, el PowerPoint tiene que ser una herramienta de apoyo, nunca una sustitución del docente. No, sin duda, pero eso lo mismo que dices tú en relación al PowerPoint se puede decir en relación a un manual, digamos, Sí. de papel, con la diferencia de que el manual, si tú lo quieres editar, es papel, ¿cómo lo editas? No, un PowerPoint te pones delante del ordenador, en 10 segundos está editado. Yendo más lejos, de cambio. como comentaba Anthony, yendo más lejos, supongo que también te acordarás tú, Anthony, en nuestra época, cuando estudiábamos, éramos adolescentes, pues obviamente no existía ni mucho menos la tecnología que hay ahora, y ibas a una biblioteca, tenías las 50.000 enciclopedias de diferentes temáticas y tenías que hacer un resumen por narices, porque si no todavía estaríamos escribiendo ahora. Ahora ¿Cuál es te lo hace el el chat problema? GPT, no hay problema. La inteligencia artificial, que ahora la inteligencia artificial ya te hace el resumen. Sí, Lo va a hacer pero solo, ya sí. sin inteligencia artificial, el gran problema, ¿cuál es? Que ahora a los alumnos les dices que hagan un resumen y les cuesta mucho tener que saber realizar un resumen. ¿Por qué? Porque tienen el copiar y pegar producto de Internet. Es decir, tienen tanta información y tan al alcance que esto lo que ha provocado es que realmente no se tengan que parar a reflexionar o a pensar qué es lo que tengo que escribir, cosa que no pasaba con nosotros, porque obviamente si no todavía estaríamos escribiendo, ¿no? Digo, la cara negativa, obviamente Internet tiene mucha información, pero no toda la información es conocimiento. O todos los grandes problemas que tienen es pensar que lo primero que voy a encontrar en Internet, aquello es bueno. Si yo pongo que esta noche he volado, obviamente estará en Internet, pero esto no es cierto. Es decir, el saber diferenciar lo que es información de lo que es conocimiento
saber contrastar la información, este es otro de los grandes problemas que realmente hoy tienen los estudiantes. Relacionado con lo que dice Ramón, nos pregunta Ángelo desde Brasil, ¿cómo lidiar con los alumnos hiperconectados con sus smartphones durante las clases? Que parece que ahora los tenemos siempre ahí pegados. Bueno, hay un porcentaje de alumnos que tú ya tienes muy claro que lo que vienen es a ocupar una silla, pero realmente su campo de interés es o bien que están con el ordenador y están conectados a internet, pero no, obviamente no con temáticas relacionadas con los que te da la asignatura, ¿no? Es un problema y ¿cómo se puede solucionar? Pues quizás haciéndoles participar más. Y la siguiente pregunta, que vendría sola por mi parte, sería ¿cómo hacerles participar más? O a lo mejor los que están tan conectados al smartphone que a lo mejor no están ni en clase, o sea, están buscando otra cosa, o sí, pero probablemente no. O pasar de esos, o cómo conseguir cómo llamar su atención, Yo cómo creo que podemos... actualmente es complicado llegar a todos. Uno intenta llegar a la mayoría, porque llegar a todos yo creo que es casi imposible. Las herramientas tecnológicas en el aula, cuando son utilizadas por parte del alumnado, en el momento de la clase propiamente, es un tema muy complejo, porque ellos están con su ordenador, con la pantalla, tú no ves qué es lo que están haciendo, ellos saben que tú no ves lo que están haciendo y a veces incluso a sus 20 añitos pues todavía tienen el ordenador ahí y si no les engancha lo que le cuentas, pues se entretienen con otra cosa. Y sabemos qué ocurre, intentamos de 1000 maneras que no ocurra, pero siempre va a ocurrir que hay alguien a quien no llegas. Para mí una de las herramientas que utilizo es en el discurso, mientras voy hablando a lo largo de la clase, siempre parar, soltar algún chascarrillo, alguna gracia, alguna anécdota, algo que está un poco fuera de contexto, de tal manera que la gente que se ha desconectado por mera curiosidad reconecta, ¿no? Un Y les descanso ahí. pillas un poquillo como, sí, no llega a ser una pausa como para que se evadan, ¿no? Sino justo lo contrario, una pausa para que se reconecten, ¿no? Y una vez más, al final eso lo consigues muchas veces con la voz, no lo consigues de otra manera. Y eso sí que creo que es una cosa que no estamos trabajando suficiente. A veces nos centramos mucho en que la presentación sea bonita, en poner un audio bonito, un vídeo bonito, una animación. Y yo creo que una de las cosas que sí que tenemos que trabajar más y cuidar más, que no nos forman para ello, es la oratoria en sí también, ¿no? Que al final tiene que ir una herramienta con otra. No... Y sí, hombre, la comunicación es importante. Sí, y tanto. Y la no verbal incluso más importante. Yo iba a decir que cómo hacerlo es hacer clases interesantes. Cómo hacer, parece una tontería, pero sobre todo no repetir aquello que ya están mirando, aquello que tienen a su alcance. Es decir, tú tienes que dar información, suscitar el interés por algo que no tengan. Sí, obviamente, a ver, y esto todos lo sabemos. Si me permites, voy a compartir una transparencia Por supuesto. de un estudio que hicimos. A ver si lo encuentro. Bueno, ya la busco. Es igual, hay un PowerPoint de los que se utilizan mucho, todo lleno de letra. Y el profesor karaoke, se limita a recitar cuál era el PowerPoint. Obviamente, lo que estás provocando ya de antemano es que también lo haría yo, ¿eh? Es ponerme con el móvil y buscar lo que sea, o con el ordenador. ¿Por qué? Porque en este caso lo que te están impartiendo es algo que tú ya lo tienes a tu alcance o lo puedes leer en cualquier sitio. Sí, que está ahí, que no hay Por lo ninguna tanto, novedad. una clase interesante es buscar la manera de motivar. Otro de los grandes errores que hay es pensar que el docente tiene que motivar a los alumnos. El docente no tiene que motivar a los alumnos. Es imposible. Si alguien está desmotivado, no lo vas a motivar. El docente tiene que jugar con las motivaciones de los alumnos. Es decir, tú tienes que buscar cuáles son sus motivaciones y aproximar los contenidos a aquello que realmente les interese. Si estamos hablando de impartiendo clases con adolescentes,
tú tienes que buscar cuáles son sus grupos de música favoritos, cuáles son sus películas. Obviamente, si yo les pongo las películas que me, o la música que a mí me gusta, difícilmente voy a conseguir su motivación. Por lo tanto, más que motivar a los alumnos, el docente tiene que jugar con las motivaciones, con las preferencias de los alumnos. Entonces De esta hay que estar al día de lo que las nuevas generaciones Pues necesitan. correcto. Yo, por ejemplo, a mí no me gusta nada de las redes sociales, pero por una de las asignaturas que hablo del nativo digital o de la identidad digital, obviamente me tengo que asesorar de cómo está todo, porque si no, pues yo sería un ignorante digital. Totalmente de acuerdo. Yo no puedo ir a hacer conferencias al aula magna de mi universidad sin saber a día de hoy quién es Rosalía y quién es Bizarrap y cuáles son las últimas canciones. Claramente, uno de los más... Si no aproximas la ejemplificación, las cosas que tú ejemplificas a la realidad que ellos conocen, mal. Pues, sí, no vas a conectar con ellos. De hecho, Exacto. nos preguntan que si vale la pena intercalar vídeos y cuestionarios relacionados, redundantes o complementarios, con el tema expuesto, porque como estabais hablando de cómo llamar la atención, Sí. no creo que el cuestionario sea de Shakira, pero... No, pero es muy bueno esto, el cuestionario, porque cuando tú estás emitiendo unos contenidos, una clase, tú por mucho que preguntes, ¿lo habéis entendido? Todos te van a decir que sí, pero tú no tienes manera de comprobar si lo han entendido. O seguramente lo que ellos piensan que han entendido no es lo mismo que lo que tú pretendías. Por lo tanto, matas dos pájaros de un tiro. Por un lado, al cabo de X tiempo, tú paras la clase, les haces realizar alguna actividad o puede ser un cuestionario para mantener la atención y por otro lado, para saber si aquello que realmente tú has impartido lo han comprendido o no. Ah, pues te has explicado bien, porque tú te explicas y a lo mejor el mensaje que les puede llegar a los alumnos no entiendo que puede ser Claro, no. Y por es su una pregunta percepción. que todos hacemos, pero que cada vez es más inútil porque ¿lo habéis entendido? Sí, bueno, pero después cuando lo compruebas, lo que ellos dicen que han entendido es totalmente lo contrario de lo que tú pretendías, ¿no? Yo, Ramón, estoy de acuerdo, muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Lo que pasa es que introduciría un matiz. Yo he utilizado de forma sistemática y recurrente la estrategia del uso de formularios para comprobar, para verificar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, pero tiene un éxito y una capacidad de implementación persistente en el tiempo diferente en función de si estamos hablando de grupos pequeños tipo seminario, en el cual funciona perfectamente, de un aula magna de 180 estudiantes en las cuales es mucho más difícil de gestionar. Solo por el hecho de que las 180 personas se te hayan podido conectar al formulario, ya has perdido tranquilamente 5 a 10 minutos, solo con el hecho de la conexión. Entonces, depende del formato, depende de la tipología docente y del tamaño del aula, se puede hacer perfectamente o vas a tener un poquito más de problema. Pero en general, en abstracto, completamente de acuerdo con su utilización. Perdona, ¿puedo recuperar la transparencia de antes? Sí, porque no has llegado a compartir. No. Ahora lo estáis viendo, ¿no? No, todavía no. Ahora está empezando a compartir. Sí, ya estás compartiendo. Vale, esta sería la típica transparencia de, obviamente, Encantadora. encantadora, ¿eh? La siguiente sería decir lo mismo, pero de una forma de anotar los 4 puntos, los 6 puntos que tú vas a hablar. Y aquí sí que el discurso del profesor es el que tiene importancia. Y la última sería lo mismo, es decir, las 3 transparencias están proporcionando la misma información, pero de una manera muy diferente. Ramón, yo no sé si estás compartiendo las 3, yo solo veo la primera, la que está en amarillo. Perdona. Todo texto. A lo mejor no has compartido pantalla, has compartido solo el PowerPoint o algo así. Bueno, pues la voy a compartir. La segunda sería compartir. ¿Sí? ¿Ahora? Ahí vemos la segunda. Sí. Vale, y la tercera sería, es que las 3 están diciendo lo mismo, pero fijaros la gran diferencia de cómo. ¿La veis? Sí, desde que te enteras a que no. Desde leer a pasar. Es lo que comentábamos antes del interés de los alumnos. Si lo que pretendes es incentivar el interés o que los alumnos no busquen por internet o da igual, obviamente no pongas la primera transparencia sobre todo. Tenemos... Es cierto que hay... Ay, perdona. No, digo que hay ciertas cosas que visualmente es mucho más sencillo entenderlas. Por ejemplo, en el caso de la neurociencia, todos los procesos que ocurren durante el desarrollo, del plegamiento, de cómo se va formando el cerebro y todo eso, que simplemente mencionarlos o incluso enseñando fotos que sean justo las imágenes de distintos puntos temporales frente
a la utilización de un vídeo donde eso está animado y comprendes bien cómo se va plegando, se va formando el tubo neural, etcétera, etcétera. Creo que ahí sí que hay una ventaja muy, muy importante. Para mí el problema de la tecnología me retrotrae un poco a mi infancia, cuando mi madre se negaba a que en casa los niños utilizásemos calculadoras, porque dices, ¿para qué voy a aprender a sumar si hay calculadoras? Y dices, sí, efectivamente hay calculadoras, no necesitas aprenderlo, pero hay cosas que son bases, que son fundamentos, que es el abecedario para después poder construir. Entonces, hay cosas que, más allá de entenderlas, que es lo que nosotros podemos ofrecerle al alumnado en clase, que es que entiendan cosas complejas que leyéndolas quizás le podría resultar más difícil, ellos después también tienen que tener en cuenta que deben hacer después un trabajo de aprendizaje, que no pueden salir de clase con todo sabido, y más todavía con un plan universitario como el Plan Bolonia en Europa, en el que se incluye no solo las horas de trabajo en forma de clases, sino sus horas de trabajo después en casa sobre la materia. Y eso es una cosa que ellos a veces no son realmente conscientes del todo el tiempo extra que se supone que tienen que pasar en casa, madurando pues eso, los conceptos que tenemos y tal, y que a algunos a veces le cuesta mucho entender que son necesarios. ¿Tengo que memorizar todo esto? Pues sí, porque memorizar eso después te permite crear, ¿no? Recuerdo cuando yo era más pequeña, estudiaba armonía en el conservatorio, y todas esas normas que hacía falta seguir para crear una composición musical. Digo, ¿no habrá artistas por ahí que no han estudiado armonía y componen fenomenal? Sí, algunos hay, porque son particularmente buenos, pero el resto de los mortales tiene que saberse esta norma para después crear, ¿no? Entonces, ese proceso creativo requiere ese aprendizaje vía memorización, muchas veces, que está muy denostado, yo creo. Totalmente, Es ¿no? que yo creo que la gran diferencia está en que actualmente el aprendizaje es memorístico. Memorizar está bien para pasar a un nivel de aprendizaje mucho más elaborado, que es el aprendizaje significativo, el aprendizaje de elaboración, de construcción. El problema está cuando el aprendizaje se queda en memorístico, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo, claro que se tiene que memorizar, pero no quedarse con la memorización. Es decir, para poder relacionar contenidos, para buscarle significado, tú tienes que saberlo. Y saberlo implica el recuerdo. En saber ya puedes empezar a establecer relaciones, conexiones, para poder elaborar, transformar, procesar esta información, que sería el aprendizaje más significativo, constructivo, ¿no? Bueno, estamos teniendo un montón de preguntas, os voy leyendo algunas, ¿vale? de nuestros oyentes. Nos preguntan si el aprendizaje es cambio de comportamientos, de conductas, cómo se deben combinar y adecuar los contenidos y las tecnologías para que realmente produzcan los efectos deseados. O sea, cómo visualizar la vinculación de la teoría con la práctica y la aplicación vinculada a los intereses de los alumnos. Esto también en un estudio que realizamos con el PowerPoint. Obviamente la utilización y la eficiencia del PowerPoint, si un PowerPoint más verbal o más visual o más gráfico, dependía de los contenidos. Por ejemplo, en medicina tiene sentido poner palabras, porque muchas palabras tú las oyes y no las entiendes. Digo, medicina, o puede ser en neurociencias, da igual. Pero obviamente esto no tiene sentido, por ejemplo, un PowerPoint verbal en historia o en filosofía. Digo que todo el adaptar la tecnología a los contenidos, por ejemplo, cuando tú estás en económicas o en geografía incluso, pues tiene mucho sentido gráficas, tablas de números. Es decir, tienes que buscar realmente si el tipo en este caso de PowerPoint, tiene o no que ver con los contenidos, y si esto favorece el aprendizaje de los alumnos. Dicho de otra manera, en este estudio que vimos, que no se puede decir que es mejor el PowerPoint verbal o el PowerPoint visual, o con imágenes o con gráficas. Depende de los contenidos que hay detrás.
Otra de las preguntas que nos hacen: Martín, buenas tardes. Entiendo cómo la tecnología hace que dejen de utilizarse muchos mecanismos atencionales, ejemplos, medios que favorezcan que se preste atención. ¿Hasta qué punto debemos utilizarlas y dejar de un lado que la estimulación parte de dentro del alumno, la motivación, en vez de desde fuera, sobreestimulación? Muchas gracias, nos dice. Si no contesta nadie. Anímate, Ramón. Marta, no. No lo sé, creo que la sobreestimulación está ahí, existe y no podemos negarlo. Esto que nos contaba Cristina, a los alumnos que están a 1000 cosas a la vez, hay algunos que efectivamente están así y te escuchan y se enteran de lo que le cuentas y tienen esa capacidad de estar a otra cosa además. Y hay otros que se bloquean y tratan de, digamos, copiar rápidamente lo que dices. Porque si utilizas una diapositiva con poco texto, pues es que no me da tiempo a copiar. Si utilizas diapositiva con mucho texto, es que no haces más que leer la diapositiva. A veces encontrar ese equilibrio es difícil. A mí lo que me gustaría en un mundo ideal de mariposas y arcoíris, obviamente, sería que viniesen a escuchar y a ver lo que les explicas, pero no necesariamente a transcribir lo que les dices, ¿no? Porque es un doble esfuerzo extra que a mí sinceramente para mí sería imposible. Yo creo que podría tomar notas y todo eso, recuerdo hacerlo, pero recuerdo hacerlo en una época en la que para una clase de 1 hora había 6 transparencias. No 30 diapositivas de PowerPoint, más un vídeo, más un cuestionario, más... O sea, ha cambiado mucho y al final todo esto es una cosa de prueba-error y cada año que vuelves incluso a retomar la misma asignatura o si es una asignatura nueva, pues pruebas a hacer pequeños cambios, a veces funciona y otras veces son un horror y dices, vale, nunca más esta herramienta, que no me funciona, ¿no? Entonces, bueno, pues es eso, yo creo que prueba, error, intentando efectivamente no sobreestimular, porque si no yo creo que también se llega a un punto de cortocircuito y de desvinculación de lo que está ocurriendo en el aula, claro. No sé, Ramón, Antoni, si queríais añadir algo más. El gran problema, ya empezamos con la durada de las clases. Nosotros impartimos Casa de Herrero, Cuchillo de Palo, ¿no? Tenemos una asignatura que es atención y estamos diciendo que mantener el nivel atencional más de 45 minutos ya es la atención decae y tenemos clases de 2 horas. Con lo cual es lo que comentaba antes, o bien haces una parada en medio y a diferencia de otros sitios, pues aquí, aunque sean no, bueno, me están llamando, pero es igual. Aunque me he distraído. El problema es que para 10 minutos de descanso se transforman en 20 minutos. Porque entre que salen de la clase y vuelven tal y cual, por lo tanto, el gran problema ya muchas veces es que tenemos unas clases de 2 horas que esto para meter la atención es imposible. O bien descansas en medio con las dificultades que lo supone, o bien les planteas diferentes tareas, pero esto no quiere decir que los bombardees a tareas, que es otro de los grandes problemas, ¿no? Y ya de por sí, a ver, pensar que porque has impartido unos contenidos, estos contenidos vistos, contenidos aprendidos. Es decir, porque por mucho que tú o enseñes unos contenidos, esto no quiere decir que los vayan a aprender. En todo caso, los habrán visto. Y es la gran equivocación de muchos docentes pensar, bueno, si yo tengo toda esta materia y tengo que terminarla y tengo que darla como sea, ya, pero ¿te has parado a pensar realmente de todo esto qué es lo que han aprendido? La salud mental del alumno también. También. Y del profesor. A mí hay una cosa que me parece evidente y es que las nuevas tecnologías están reconfigurando el cerebro de las personas y están modificando de forma diferencial las habilidades cognitivas. Es cierto que ahora las personas tienen más dificultad para memorizar. Sí, es cierto. Pero tienen más capacidad para buscar información. Es cierto que las personas ahora tienen la gente más joven tiene más dificultad para la atención sostenida.
pero tienen más velocidad de procesamiento de información, ¿no? ¿Y eso es bueno o es malo? Pues depende. A mi madre y a mis tíos se les pedía que memorizaran la lista de los Reyes Godos. Ahora, a las nuevas generaciones eso no se les pide, pero sí se les pide que entre en un mar de información sean capaces de identificar rápido la información, interpretarla y ponerla en conexión. Otra cosa es que la hagan bien. La cuestión, por tanto, no son cuáles son las habilidades que tienes, sino que si tú tienes las habilidades que en tu momento te están pidiendo. Aquí está la clave. Estar adaptado. Entonces, ¿qué problema hay? Que tenemos un problema de atención selectiva. Entonces, tenemos que remodificar el cerebro de nuestros estudiantes para que tengan mejor atención selectiva, o tenemos que, en la línea de lo que decía Ramón, modificar nuestra práctica docente para adecuarnos a la realidad del cerebro de los estudiantes que tenemos ahora en el aula. Claro, porque esto es ahora también, a ver qué nos depara, porque si han cambiado pues en 20 años, ha cambiado una barbaridad la forma de enseñar, dentro de 20, ¿cómo va a ser? O sea, ahora todos llevamos eso, el ordenador en el bolsillo, en 20 a lo mejor es que nos podemos hacer una inmersión cerebro y entender cómo funcionan las partes. Ahora que es algo impensable, ya se están vendiendo gafas virtuales. Entonces, si los niños de ahora vienen con gafas virtuales incluidas, en 20 años van a estar en clase, por ejemplo. O la inteligencia artificial que te está realizando los trabajos como si tú, mucho mejor como tú lo hubieras dicho tú. De hecho, tenemos una pregunta de inteligencia artificial, ahora que lo saca Ramón. Nos dicen, con la reciente revolución de la academia, con la aparición del chat de inteligencia artificial, el chat GPT, no sé si lo conocéis, pero bueno, es un chat, ¿no?, que tú le pides, escribe un poema sobre flores y te lo escribe. Por ejemplo, algunas universidades en Australia han vuelto al lápiz y papel. ¿Cómo deberíamos proceder? ¿Deberíamos cambiar las formas de evaluación? Pues claro, si ya te lo hace la inteligencia artificial. No sabemos en qué sentido, pero lo que es seguro es que vamos a tener que cambiar las estrategias de evaluación porque hay algunas que no funcionan. Hace unos cuantos años, sobre todo en la aparición de los trabajos de fin de grado en el contexto del Plan Bolonia en Europa, la tecnología que nosotros teníamos para evitar, digamos, las contramedidas que nosotros teníamos que utilizar eran los programas de detección de plagio. Ahora los programas de detección de plagio los tenemos que seguir utilizando, pero además ya estamos empezando a hablar en tiempo real. O sea, es una cosa que está pasando ahora mismo de cómo hacemos la detección de los trabajos que a partir de ahora nos van a hacer a través de inteligencia artificial. Ya sabemos que hay algunos ingenieros que han empezado, informáticos, que han empezado a desarrollar programas de inteligencia artificial de detección de inteligencia artificial detrás de los trabajos de fin de grado. O sea que vamos a tener que ir modificando nuestras estrategias de evaluación, pero a su vez van a ir apareciendo nuevas picarescas y nuevas estrategias de contrarrestación de esas picarescas. Bueno, va a ser divertido ver qué es lo que va a pasar en el futuro, pero es un futuro que tenemos ya encima. Sí, y cada día más encima, porque la evolución es exponencial. Por cierto, aprovechando la circunstancia, tomad nota. Chat0 o ChatGPT0, ahora no recuerdo, que es el programa que acaban de desarrollar para detectar si un texto que nuestros estudiantes nos proporcionen está escrito por ellos mismos o por la inteligencia artificial. Ah, qué bueno. Sí, apuntarlo todo el mundo porque desde de luego... que eso existiese. Estoy ahora mismo... Nuevas estrategias de evaluación y de corrección. No lo he utilizado, ni siquiera lo he visto. Yo lo único que sé es que ayer vi un Twitter en el cual lo estaban explicando. Que existe esta nueva tecnología, Chat0 o ChatGPT0. No recuerdo. Esto es para que veamos lo rápido que va la tecnología, ¿eh? Sí, sí. Mañana ya saldrán los otros para anular no sé qué, no sé cuántos, ¿eh? No. Nos piden que si lo puedes escribir. Me imagino que es en el chat. Anthony, si lo puedes escribir tú para todos. Sí, lo estoy escribiendo. Perfecto. Es que tengo dos opciones, no recuerdo exactamente, pero era una de estas dos opciones. Nos preguntan que si volvemos a los exámenes orales, entonces. Pues es una buena medida, sí, señor. Los exámenes orales es una buena medida porque... No lo he examinado. Mira, ahí lo tenéis, Chat0 o ChatGPT0. Yo no sé si está disponible, ¿eh? O sea, os insisto, ayer, hace 24 horas, vi un Twitter en el cual hablaban específicamente de que un ingeniero informático, creo que era de China, había desarrollado, pues eso, las contramedidas en relación a ChatGPT. Échale trampa. Claro. O sea, me parece, es que si no les pides un trabajo y te lo hace inteligencia artificial, bueno, pues os voy a hacer un trabajo de cómo sacar el mejor trabajo usando inteligencia artificial, porque al final es lo que vais a hacer. O bien que te expliquen oralmente cómo han hecho el trabajo.
Pues eso sí, Sí, yo creo que eso, hay muchas cosas aquí No. que vamos a tener que dejar de evaluar de esta manera. Creo que se va a acabar el hacer trabajos así, digamos que bibliográficos, y que cualquier trabajo va a necesitar de una evaluación de algo y después generar una discusión sobre eso, de tal manera que se complique un poquito más, que no sea simplemente un resumen de una bibliografía existente, ¿no? Que haya que aportar una idea o una hipótesis O que sea una y visión Una crítica. opinión, claro, una opinión de sí, cada uno. sí. Y yo creo que esa va a ser un poco la manera que vamos a tener de escapar de estas cosas, ¿no? Pero escapar es imposible. Y yo creo que copiar en un examen lleva ocurriendo esto de toda la vida, generación tras generación. Que ahora se hace de otra manera, pues se hace de otra manera. Pero ha ocurrido, ocurre y seguirá ocurriendo. Cualquier docente tendrá anécdotas para aburrir de ver alumnos copiar. o O sea chuletas, las que chuletas también se van actualizando, como lo que decía en el chat del pinganillo, sí. que ahora la chuleta no estoy acostumbrada a escribir, pues me lo grabo. Bueno, si es un trabajo, para eso estudiatelo. O ves a gente con los móviles que están haciendo fotos, ¿no? Continuamente. Claro, y luego Sí, se sacan sí. el móvil, si es que tienes un ordenador en el bolsillo. Ujú. Una estrategia que vi para saber si están usando el móvil en clase es apagar la luz. Se nota mucho porque a todos los que usan el móvil se les enciende la cara. Pero sí, hay que tener... Con la tecnología siempre se usa, se va a buscar la trampa y de la trampa pues saldrá otra más. Y bueno, esto del chat de la inteligencia artificial nos han preguntado un montón de eso, de si tenemos que hacer de policías, pero bueno, creo que ya con ese programa o sabiendo que hay la posibilidad de que existan programas así, pues es una ayuda tecnológica para los profesores, para los docentes, controlar un poquito a los alumnos. Van a existir esas tecnologías, pero ahora se me está ocurriendo también otra idea que se puede utilizar. Es decir, de la misma manera que cuando aparecieron las calculadoras, el sentido que decía Marta, al final se han incorporado y cuando han aparecido los ordenadores también se han incorporado a la docencia, porque no lo podemos hacer con la inteligencia artificial. Porque no sé, por ejemplo, en ChatGPT no se le puede plantear una pregunta que esté vinculada a los contenidos de la propia asignatura, esperar a que ChatGPT dé la respuesta y que el estudiante tenga que hacer una valoración crítica de la adecuación de la respuesta de la inteligencia artificial. Por ejemplo, es una manera no de proscribir, sino de utilizar en beneficio propio de la asignatura esa tecnología. Lo digo como idea pequeña que se me acaba de ocurrir. Muy buena, ¿eh? De hecho, lo que les falta a los estudiantes es reflexión, o sea que puede ser su parte positiva, ¿eh? Porque además ahí no tienen manera de engañar. Eso tienen que trabajárselo ellos. Y A encima no tienen que ser, usar inteligencia artificial, aunque no a no ser quieran. que exista una tecnología de inteligencia artificial que sea capaz de valorar críticamente las aportaciones que haga otra inteligencia artificial. Entonces ya, O si la valoración que han hecho es terrible. suficientemente creativa o no. Bueno, pero poco a poco, y además lo bueno es que vamos a ir descubriendo, pues nos pondremos todos en el mismo barco para saber lo que está ocurriendo. Hay un montón de preguntas en el chat que nos estáis preguntando. He intentado sacar las que más nos han ido surgiendo. Pero bueno, ya por ir acabando, para no esta tensión, que no se nos vaya a nadie. No sé si hay algo que queráis añadir, no sé cómo os imagináis, eso como os decía antes, cómo cambiará la docencia en unos años, cómo la tecnología puede... Yo quería hacer destacar que es verdad que hemos hablado tanto de lo bueno como de lo malo y de nuevo quiero volver a poner el punto de vista del estudiante y es que estas nuevas tecnologías han permitido que ciertos grupos de estudiantes que de otra forma hubiesen abandonado asignaturas o no hubiesen estudiado carreras se incorporen al formato y puedan pues estudiar la carrera, el estudio que sea, neurociencias o incluso lo que sea. Y es que cada vez, y justo la juventud que viene ahora de la adolescencia, van a estar más acostumbrados a que la entrada que ellos tienen de la información sea la audiovisual, la visual. Instagram, TikTok, todo estamos expuestos a redes sociales, sobre todo los adolescentes, pues continuamente, diariamente. Entonces, al final van a estar más acostumbrados que la forma en la que ellos procesan e integran la información sea esa. Las clases, pues al final, los vídeos a lo mejor les va mejor que
que una clase hablada simplemente, porque necesitan verlo. Pero, por ejemplo, pienso en personas con dislexia, ¿no? Esas personas que antes el texto, el manual que hablaba Anthony, no me servía, no les servía, tenían que dejar incluso la materia o sus estudios porque no eran capaces de integrar la información. Ahora, de forma gracias a la tecnología, a herramientas como Jove, sí que se permiten que estos estudiantes puedan continuar. Luego, creo que, por ejemplo, este aspecto que sí que quería mencionar es bastante positivo. Sí, desde luego. Gracias, Cristina, porque a veces no generalizamos con los estudiantes y esas personas pues que a lo mejor necesitan más ayuda o, bueno, más ayuda, necesitan Sí, otros... tradicionalmente se ha necesitado más ayuda, se ha tenido que hacer recursos aparte o incluso, bueno, tristemente llega un punto en el que o no pueden seguir estudiando o bueno, se les ha tenido que buscar otras alternativas y creo que el hecho de que ahora las clases a nivel universitario tengan diferentes formatos, diferentes recursos y herramientas, creo que se les está facilitando su integración. Desde luego, desde luego. Muchas veces, Cristina, por ese punto, porque se nos puede pasar y pues vídeos, audios que podemos utilizar en clase pues pueden beneficiar, el buen uso, por supuesto. Siempre el buen uso de la tecnología puede beneficiar a nuestros alumnos, a lo mejor con menos capacidades. Con capacidades distintas. O capacidades distintas, gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora no sé si queréis comentar algo más para ir a tiempo con la sesión. Si no, muchísimas gracias a todos. Me ha encantado, he disfrutado un montón de esta mesa. Me ha encantado además pues, que hemos sacado los beneficios del uso de las tecnologías, dónde hay que mejorar, dónde hay que tener cuidado y dónde las tecnologías pueden ser abusivas en muchos casos. Nosotros desde Jove simplemente os quería recordar a los ponentes y a todo el mundo que nos escucha que tendremos otro seminario el día 7 de febrero a las 4 hora peninsular española sobre cómo incorporar vídeos de Jove a Moodle, ¿vale? A este campus virtual, por si a alguno le interesa. Os voy a dejar el enlace para que os podáis inscribir en el chat a todos para que podáis continuar con esta sesión de videoconferencias y podáis disfrutar y seguir aprendiendo y utilizando correctamente las tecnologías, que no nos vale con nada. Aquí tenéis todos los vídeos, todos los audios, disfrutad. No, se necesita desde luego un guía y que vayáis dándolas en dosis, en píldoras y guiando a los estudiantes. Muchas gracias a todos por asistir, a los ponentes por vuestra opinión, he disfrutado un montón. Ha sido un placer teneros y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Saludos. Muchas gracias a todo el mundo. Pasad muy buen día. Adiós. Igualmente. Adiós.